Bienvenido. Hoy nos encontramos en la siguiente tesitura. Tenemos el hexagrama número 21, la mordedura tajante, y se halla secuencialmente entre el 20, la torre atalaya o la contemplación, la vista, el proceso en el que se han cumplido los preparativos, pero se está pendiente de no tergiversar las leyes de lo alto y confundir a los de abajo, que exige una máxima contemplación y concentración. Y el siguiente hexagrama al que llevamos hoy, el 21, que sería el 22, la bella forma, y que representa el buen acabado con que la naturaleza, en términos generales, tiene a bien terminar sus asuntos. Así, el orbe cósmico, visto en el espacio, en las noches, los paisajes alumbrados por la luz del sol, sean en el orden que sea, y la costumbre ancestral de envolver graciosamente los regalos. Bien. En el centro estamos con el 21, la mordedura tajante, compuesto por los trigramas abajo, Chen, el primogénito, un movimiento enérgico que se mueve hacia arriba, buscando la claridad del I. Este hexagrama, en la conformación, proviene de una imagen previa, una imagen que tratamos de restablecer por medio de esta mordedura tajante, que sería la configuración del hexagrama número 27, una boca abierta, entre la cual se ha colocado un obstáculo intromiso, que impide naturalmente el debido proceso de la nutrición, que como hemos reiterado cada vez que nos ha salido a colación el 27, no solo se refiere a la alimentación de bienes materiales, sino también a la conformación de nuestro carácter, de nuestro espíritu, de nuestra formación de personalidad. Y también, naturalmente, aquello que cultivamos con otros. El hexagrama nuclear que integra esta estructura de la mordedura tajante no puede ser otro, el impedimento. El impedimento, el noble ante el impedimento, la diferencia del vulgar, que siempre echa, como coloquialmente se dice por aquí, balones fuera. Primero empieza por analizar qué posible vinculación lo une al peligro que tiene delante. No quiere decir que todo lo reduzca ahí, pero empezando por ahí, continúa el proceso de análisis hasta lograr la superación, encontrar el camino para superar el obstáculo y quitarlo de en medio. Bien, este es el hexagrama nuclear del 21, la mordedura tajante. En el texto del Rey Wen, que no citaré literalmente, sino por aproximación, esperando no alejarme de su síntesis práctica y directa, dice que los antiguos reyes dictaminaban leyes de acuerdo a la magnitud e importancia de los delitos y se aplicaban a su aplicación, se dedicaban a su aplicación. Este hexagrama 21, la mordedura tajante, y cuando lo hemos obtenido sin línea mutante, tiene una característica, tiene una relación con el hexagrama número 55, que es la plenitud. En el 55, lo que aquí se está
instruyendo. Aquí podríamos tener el derecho romano, el derecho natural, el derecho internacional, la recopilación milenaria del Talmud, la normativa jurídica de una entidad, la norma ciudadana del implante de los números de la numeración de las calles o de la distribución de semáforos. Una normativa, la creación de una normativa, evidentemente en base a justicia, que busque la clarificación y la desobstrucción de todo elemento que pueda impedir un claro proceso de alimentación, ya sea en lo individual o en lo colectivo. Esta es la recopilación, la formación del expediente con sus minucias detalladas de aplicación. El 55, en cambio, sería ya que está todo visto y en profundidad, hablaremos en otro momento del 55, ya bien cuando lleguemos a él, o cuando nos salga como complementario de alguna notación lineal, pero ahora mismo nos vamos a dedicar a la normativa, a escrutar internamente el peligro, buscar la claridad con justicia y movernos en pro de ella con un enérgico movimiento ascendente. Bien, de esta exposición y obviamente de la lectura de algún texto, fundamentalmente el texto clásico de Richard Wilhelm, deberá el consultante que ha obtenido esta mutación, esta respuesta oracular sin líneas mutantes, corregir qué actitud debe tomar en relación a lo que ha preguntado. Cuando entramos en el orden de la estructura, por la primera línea, es fácil corregir inmediatamente que estamos en un principio de legislación o en un principio de delincuencia. Cogemos al delincuente en el primer momento, cogemos al niño cuando está sisando de la bolsa de los padres, cogemos a un delincuente que junto con otro rapazuelo están ideando un robo de lo que quiera que sea, y lo cogemos en el primer momento y lo instruimos, lo tratamos adecuadamente. No debemos olvidar que aunque el movimiento se mueve con energía en busca de la claridad, esa energía va dentro de los cauces de la justicia, y la justicia obviamente pretende el equilibrio de cada una de las criaturas. Por tanto, cuando cogemos a alguien en un primer defecto, y debo aquí reseñar, esta es una tónica general para cualquier línea y hexagrama como respuesta oracular, que debemos verlo tanto si se refiere a algo que hemos concebido para nuestra tranquilidad, para nuestra propia orientación, y que en principio no tiene una correlación con el exterior, y entonces debemos aplicárnoslo a nosotros. Nos hemos visto en un principio de defecto, volviendo sobre la línea, o cuando se trata de elementos hacia el exterior, cuando estamos cogiendo a alguien en un primer delito. Ojo, tanto en el aspecto pasivo propio como en el aspecto externo activo en la calle. Cuando cogemos al delincuente o nos cogemos en una primera fase de delincuencia y nos percatamos de que aquello es indebido, y entonces ese movimiento de hacia adelante indebido lo aperturamos por medio de la parada que le producimos y por medio de la instrucción, el trigrama inferior ahora se vuelve abierto, receptivo, y le introducimos los principios de lo creativo en función de la claridad que debe reinar arriba, por medio de un enérgico movimiento justo, pues obviamente esta primera persona, nosotros mismos o el elemento
al que acabamos de pillar tratando de hacernos una trastada, pues es fácil que lo llevemos a una expansión de progreso inmediato, como la representada por la mutación que produce el hexagrama 35, el progreso, que es de una gran expansión, tal como el arquetipo fundamental del Sol, que en un solo día tiene la virtud de iluminar desde el oriente hasta el occidente. Esta es la interpretación para la primera línea de mutación. Primer delito, lo cogemos en el comienzo, lo instruimos adecuadamente y lo hacemos progresar en la claridad y en la virtud, elevando su condición de delincuente a persona útil social y éticamente. Cuando la obtención oracular nos viene por medio de la mutación en la segunda línea, el duque de Zhou alude a la pérdida del delicado sentido del olfato. Tengan en cuenta que el arquetipo, como el animal que tenemos detrás, es la mordedura tajante. Perder el olfato porque por la razón está justificada la pérdida del olfato porque nos augura el oráculo y no meramente por la opinión sabia, sin embargo, del duque de Zhou, pero trascendente por donde proviene, que el delincuente aquí tiene unas características de contumacia que puede admitirse que uno pierda el delicado sentido del olfato y se pase un poco, ¿vale? Has perdido el delicado sentido del olfato y en lugar de una amonestación le has dado amonestación y media o 2 amonestaciones y un tironcillo de oreja. Permítanme, aunque esto hoy esté contravenido con lo políticamente correcto, sitúenlo adecuadamente en un terreno de consideración de sutileza espiritual. Nos hemos pasado un poco, pero debemos tener en cuenta el complementario. El complementario que se produce con nuestra mutación en la que estamos interviniendo sobre alguien contumaz y que nos hemos excedido un poco, no debe ser demasiado, pues debemos tener en cuenta que es el 38, el antagonismo, que en la labor prismática que retraemos en cuanto a luz para alumbrar el camino de buena conducta en la corrección de esta línea, nos dice que es la diversidad de individuos, que está bien que nosotros conservemos nuestra propia singularidad, pero que también debemos tener en cuenta la singularidad de aquel al que tratamos de corregir. Y aunque obviamente debamos corregirlo, debemos respetar que su naturaleza tiende de una manera divergente a la nuestra y que por tanto los logros no deberán ser nunca de una pretensión excesiva, sino de carácter posibilista. Bien, esta es una respuesta para la segunda línea de mutación. Entrando en más madera, tercera línea, multitensionada, al morder nos encontramos con carne seca, cartilaginosa, desecada y además con una bolsa que yo suelo atribuir por recuerdo de la infancia cuando comíamos pollo y se ocupaban de apartar la hiel, porque si mordíamos la hiel pues corríamos el riesgo de echar a perder el sabor del pollo. Bien, en el dictamen del duque de Zhou, un poco más fuerte, una bolsa de veneno, encontramos veneno o hiel. Es decir, lo seco y lo acartonado de aquello que mordemos significa que el asunto es viejo, que ha durado ya mucho tiempo y que ahora al ocuparnos de él
nos va a saltar la hiel al clavar el diente en el asunto, la hiel nos va a saltar a la nariz y a la boca. ¿Por qué? Porque el contrincante, aquel asunto, tiene heridas viejas y tiene también reproches que argumentarnos. Ojo, pongamos discúlpenme, un prototipo de dos personas que se han llevado muy bien, pero que ahora tienden a separarse, ya sea como socio, ya sea sentimental. Ahora viene la hora de los reproches. Es cierto que el estado de descomposición había llegado a ser tan grave como que aquello estaba seco, inerte, inútil para la vida y por tanto es momento, como dice el oráculo en la tercera línea, de morder, que no se dude de que la mordida es pertinente conforme a tiempo y conforme a deber, pero que vamos a encontrar resistencia dura y que nos van a saltar reproches. Cuando muta esta línea, el hexagrama que se produce es el 30, la claridad, el fuego, la luz. Debemos ser perseverantes en el cultivo de esta clarificación y dóciles. Son características que no me estoy inventando yo, sino que proyecta el oráculo como consejo, como pertinente para la resolución de este asunto. Cultivar la docilidad en pro de la búsqueda de la luz y todo ello por medio de la justicia, aun cuando tengamos que aguantar reproches por la parte acerca de la cual estamos interviniendo. Esta es una respuesta para la tercera línea de mutación. Por la cuarta línea de mutación seguimos, hemos dado un ligero paso hacia arriba, cualitativamente en el orden de la estructura de los hexagramas, de los trigramas internos, componentes, pero todavía ahora lo que encontramos en la expresión del Duque de Zhou es una flecha metálica. Es decir, esta traslación la voy a llevar inmediatamente a términos prácticos. Debe ser como la intervención debe ser como con cuchilla de metal, como con flecha de metal. Aquí para la cacería, para esta cacería de delincuentes, ya sea propia o ajena, hemos de ser duro como el metal, porque la cosa no se va a resolver de manera blanda. Y advierto que tanto en la cuarta como la quinta línea, especialmente en la quinta línea, pero bueno, luego hablaremos de la quinta, ahora mismo vamos a subrayar el elemento de firmeza que debemos tener al tratar de solucionar o de resolver o de llevar a la práctica aquella consulta oracular que ha llevado el consultante. Cuando muta, tengan en cuenta además que el elemento intromiso precisamente es el que obstruye el proceso diáfano de la alimentación correcta del hexagrama y por tanto del proyecto del consultante en la cuarta línea yang. Morder atravesando con firmeza de hierro para producir una apertura, despejar el elemento intromiso que se ha metido en medio del correcto proceso de alimentación del propio ser o del proyecto que tenemos en cuestión. El 27 es el complementario. Es propicio ser perseverante en la manera correcta de nutrirnos y de nutrir a otros. Tanto digo en el aspecto material como en los aspectos psíquicos, espirituales o intelectuales. Esta es una respuesta para la cuarta línea de mutación. Cuando en otra ocasión obtenemos la mutación en la quinta línea, volvemos a reiterar metal, pero en este caso ennoblecido, oro, es decir, el oro no viene a colación en I Ching en función del poder financiero,
y en función de la nobleza que representa y la equivalencia con la claridad solar luminosa, de la vitalidad, de la existencia, de lo diáfano, de la proyección lumínica en toda su extensión. De manera que la línea quinta, aunque el consultante pueda tener claros los móviles que lo incitan a actuar de determinada manera y la posible resolución, pero como el caso no es de necesaria inmediata solución, se ha de tener la firmeza del material, del mineral, pero la elegancia y la nobleza en la dureza que representa el oro. Con esto nos lleva al hexagrama número 25, que como complementario lo que viene a reafirmarnos son estas características de la elegancia y de la finura noble, aun con el empleo de la firmeza, porque el 25 representa a la inocencia. Y los peligros que acechan a la inocencia, que vamos a recalcar aquí en relación a la línea para no extendernos más, son el no abrigar segundas intenciones y el no desviarnos del objetivo esencial por encuentros puntuales que pudieran sugerirnos otras vías u otras tretas. Bien, de esta es una respuesta para la quinta línea de mutación. Cuando en otra ocasión la mutación la tenemos en la línea sexta, línea terminal, alusión a la estructura, así como en la primera podíamos corregir al jovencito que si sea en los haberes de los padres, pero es escogido y tratado con firmeza, pero con afecto, para no destruirlo, para no proyectar miseria, para proyectar sentido de justicia, introyectar equilibrio, justicia y reparación, pues en la sexta tenemos un delincuente incorregible. De ahí que la imagen que proyecta el duque de Zhou, pues es el collar de madera de ese antiguo castigo en los que se metían las manos y la cabeza, y tiene la doble función de representar un castigo y al mismo tiempo un no oír las advertencias. Entonces, sin advertencia, en esta posición, el consultante llegaría a la desventura. Desventura tal como que el complementario que se produce, apretido queda el consultante con estas alusiones y con la siguiente, que es el hexagrama número 51, la conmoción, 2 veces el trueno, reiteración, manifestación de la divinidad para que el ser humano en principio se pare y escrute y sin tirar los dones que con legitimidad porta, sí analice qué es lo que pretende y si ha sacado y si pisa un camino que no corresponde al origen divino del que procede, debe atenerse a ello y conmocionado sacar una recta regla. Y con esto, pues hemos terminado el hexagrama número 21. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención.